Este tiempo del Adviento es un tiempo de preparación para la celebración del gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Durante todos estos días, también hoy, la liturgia nos va presentando los distintos partícipes de este evento que hace posible que Dios, el Señor, se convierta en el Dios con nosotros. Y durante toda esta semana nos ha presentado distintas personas, distintos personajes. José, Zacarías, Isabel, hoy María. Protagonistas humanos, con una historia humana, real, caracterizada normalmente por la pequeñez y la sencillez. Humanos de carne y hueso, en escenarios muy particulares, una población con proyectos muy definidos, proyectos conyugales, María y José, Zacarías e Isabel, en escenarios distintos. En el templo, Zacarías era sacerdote, su esposa Isabel descendía de la familia de Aarón, que era familia sacerdotal. José, María, en otro escenario distinto, casero, hogareño, en la casa, en Nazaret. Personajes humanos, pero capaces de abrir su existencia al don de Dios. Y para ello, el don de la fe. Y capaces desde su humanidad efectiva, real y concreta, de abrirse para acoger el don de Dios, para permitir que en su vida se realice un proyecto de amor y para ser también partícipes de la realización de ese proyecto de amor. El don de la fe que permite abrir la existencia en un diálogo extraordinario de amor salvador que acontece en nuestra humanidad a través de la humanidad del Hijo de Dios que se encarna en María. Una presencia femenina, qué hermosa, María e Isabel. Una presencia al servicio de la vida. En ambas mujeres, una realidad completamente inusitada. La concepción virginal sin participación de un hombre, de un varón. En Isabel, la mujer mayor, estéril, de entrañas secas, y ambas engendran. Porque el poder creador del amor del Señor se abre ruta en medio de los imposibles que los seres humanos vivimos. Lo que para nosotros aparecería imposible, para la persona creyente se vuelve posibilidad de amor creador. Se habla de dos gestantes, servidoras de la vida, que sintieron que en su vientre existía una vida que debía ser cuidada, que no era un apéndice de su propio cuerpo, no lo es. Es una vida diferente, que se confía al cuidado y a la solicitud de estas mujeres. De manera particular, se conoce la escena bíblica de hoy como la visitación de María a Isabel. Se trata mucho más que de una visita de cortesía. Incluso las circunstancias geográficas no eran fáciles. La distancia que normalmente había entre Nazaret y esas montañas de Judea cercanas de Jerusalén
eran más o menos unos 160 kilómetros. ¿Quién recorre fácilmente 160 kilómetros? Prácticamente a pie. No se trata simplemente de una visita de cortesía con una gran dosis de sacrificio. Está, por supuesto, esta dimensión servicial, pero junto a ello la dimensión más profunda que tiene la visitación. Este encuentro de dos mujeres, esta visitación de María a Isabel, es instrumento de otra visitación, la presencia del Dios con nosotros, porque quien ha decidido visitar a su pueblo, y así lo canta Zacarías en su himno, es el Señor, el que ha visitado a su pueblo. Hermosísima figura, Dios visitante, Dios visitador, que se hace cercano y que lo hace también con la participación de mujeres audaces en el acto de creer, en el acto de confiar. Una visitación de familiares al servicio de la gran visita de aquel que será llamado para siempre el Emanuel, el Dios con nosotros en Jesús. Y en María es posible entonces hoy centrar nuestra atención reconociendo, les propongo, 3 rasgos. Arca, bendita, dichosa. El texto bíblico de hoy nos hace referencia particularmente a una escena narrada en el Antiguo Testamento en el 2º libro de Samuel. En su momento, cuando ya se había estabilizado Israel y tenía una monarquía firme con el rey David, él quiso transportar el arca de la alianza de donde estaba hacia el norte hacia Jerusalén. Él habitaba ya en un lugar esplendoroso y quería que en el templo construido estuviera el arca. Arca que para el pueblo de Israel era supremamente importante, signo de la presencia protectora del Señor. En su salida de Egipto, buscando la tierra de la libertad, recorren el camino del desierto con la seguridad de que el Señor los acompañaba. De día en una nube, en la noche en una columna de fuego. Y mientras el pueblo se detenía, había una tienda para este Dios que decide acomodarse a nuestras circunstancias. Y si el pueblo camina y habita entre tiendas de campaña, también el Señor. Esa imagen del Dios presente en la nube que viene sobre la tienda o en la columna de fuego que acompaña el caminar en la noche, tendrá una nueva realización cuando el Dios de la alianza regala a Moisés las tablas que se llaman las palabras de la alianza, lo que conocemos normalmente como los 10 mandamientos. Recibidas las tablas, el pueblo de Israel quiso construir un arca en madera, con un revestimiento de oro, con 2 figuras de querubines, de ángeles en la tapa, y allí en el arca depositaron precisamente las tablas de la ley. Hacer el recorrido transportando el arca, era recorrer la ruta con la certeza de la presencia cercana del Señor. Ya no simplemente en la nube, en la columna de fuego, sino en su palabra, y presente de manera indeleble, escrita en tablas de piedra y cuidadosamente transportadas en un arca. Pues David efectivamente quiso transportar el arca hacia Jerusalén. Y en ese recorrido sucede de todo. Un episodio desafortunado donde un hombre atrevidamente pone
su mano sobre el arca como para apropiarse y al instante muere. Uno no puede poner las manos abusivamente sobre la presencia de Dios, como si estuviera a disposición nuestra. Eso es lo que se llama magia. Pensar que tenemos el control sobre las fuerzas sobrenaturales que son capaces de cambiar la marcha de los acontecimientos. David, en esa marcha con el arca, consideró prudente esperar. Y el libro de Samuel nos cuenta que el arca fue llevada a la casa de un judío piadoso que se llamaba Obed-Edom. Y allí el arca permaneció durante 3 meses y toda su familia conoció la prosperidad. Pasados esos 3 meses, prosigue la ruta para llevar el arca a Jerusalén. Y los textos nos muestran la actitud del rey y del pueblo, bailando de gozo por la presencia del Señor evocada por el arca. María recorre el mismo camino que recorrió en su momento el arca. Y María llega a una casa donde permanecerá 3 meses. Y se presenta a ella misma no simplemente como un signo que evoca una presencia, sino se presenta a ella como la portadora de la presencia misma de Jesús. Y por eso María es el arca de la nueva alianza. En ella está Jesús. Y es posible que los seres humanos nos encontremos con Jesús encontrándonos con María. Porque ya en su respuesta audaz, hágase en mí según tu palabra, acontece la encarnación donde el Hijo Eterno de Dios se vuelve Dios con nosotros, Emmanuel. Y allí la colaboración de una mujer sencilla, pobre, trabajadora, sin ningún abolengo, sin ningún título aristocrático, mujer sencilla y pobre, audaz en su fe, capaz de abrir su existencia a un proyecto de vida, que se abre camino porque es un proyecto de amor, porque el amor siempre será creativo y sabrá abrirse caminos en medio de los imposibles de los seres humanos, para decir con firmeza, hágase en mí según tu palabra. María, no solamente signo de la presencia del Señor, portadora ella misma del Dios con nosotros en su vientre, es la visitación de Jesús en la visitación de María, arca de la alianza. María es reconocida, en segundo lugar, por Isabel con un canto hermoso. Bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendición significa decir bien, decir algo bueno, decir algo que es buena noticia. Las palabras que Dios pronuncia son siempre bendiciones. Y la primera bendición que el Señor regala no son cosas. La primera bendición que el Señor regala no son necesariamente tampoco la respuesta a ciertas necesidades. La primera bendición es su mirada amorosa, capaz de elegir a las personas para realizar en ellas un proyecto de amor. Y para que su vida se realice en plenitud, precisamente construyéndose desde el proyecto de amor del Señor. Esa es la primera bendición. Él mismo comunicando un proyecto de vida, Él mismo haciendo que nuestra vida transcurra de manera completamente realizada y feliz por los caminos que Él nos propone. Es la primera bendición. Y junto a esa bendición, acompañada de su presencia, seguramente muchas bendiciones más que los seres humanos somos capaces de reconocer en tantos signos del amor del Señor que nos acompañan permanentemente. Qué hermoso poder escuchar una palabra como esa, bendita.
Qué duro escuchar palabras contrarias cuando los seres humanos nos maldecimos, cuando decimos mal de alguien, cuando la palabra primera que se dirige a alguien es una palabra desafortunada, que incluso puede desear infortunio. Es un lenguaje destructor, pero que también sencillamente se vuelve instrumento de relaciones destructoras. Dios es el que bendice, el que se hace presente eligiendo y colmando de bendiciones y de dones inmensas a las personas capaces de vivir desde la sencillez de su vida la osadía de creer en Él y de confiar en Él. María arca, María bendita, ella misma bendición de Dios para nosotros, porque en ella se hace humana la bendición más grande, el Hijo de Dios que se encarna. Pero en tercer lugar, la palabra nos presenta a María dichosa por creer. La alegría que los seres humanos anhelamos siempre será para nosotros un don. Será una conquista, por supuesto. Hace 8 días, en el tercer domingo del Adviento, celebrábamos el domingo Gaudete. Alégrense, el domingo de la alegría. El don del gozo, de la alegría verdadera que viene de la fe. Y no nos perdamos de vista eso. Creo que estamos llamados nosotros a superar una ruptura terrible que a veces se ha hecho. Que unos son los caminos humanos para conquistar alegría y felicidad y otros son los caminos de la fe, como si fueran desencarnados de esta realidad concreta diaria en la cual queremos construir existencias gozosas, felices y bienaventuradas. En María el don de la alegría se asocia al don de la fe y una fe que tiene un objeto muy particular. No se trata de una simple creencia medio religiosa y medio espiritual. Creer en que se cumple en ella lo que la palabra del Señor le ha propuesto. Es creer en la fidelidad del amor del Señor que se concretiza en aquello que los seres humanos hacemos posible cuando somos capaces de decirle también como María, aquí está tu servidor, que se cumpla en mí tu palabra. María dichosa por creer, pero por creer en que en su existencia y en su vida se realiza el proyecto anunciado por Él, por el Señor, que es proyecto de vida. Vida en el Emanuel, Dios con nosotros engendrado en su vientre, y desde Él vida para todo el mundo, hasta la vida plena de la Pascua, pasando por el don de su propia vida en la cruz y la vida nueva de resurrección. En este caminar del Adviento, después de haber encontrado otras figuras, Juan el Bautista, Zacarías, Isabel, José, hoy la liturgia nos presenta la figura hermosísima de María creyente, María arca de la alianza, María bendita, y en ella, a través de ella, como intercesora también, la cercanía del Dios con nosotros. Y la liturgia, permítame señalarlo, nos permite desde ya también seguir visualizando la riqueza inagotable de un pequeño engendrado en las entrañas de una mujer creyente con audacia, de un pequeño que nacerá en la pobreza más grande de un portal o de una cueva de animales, y ese pequeño es decisivo. De manera hermosa, la profecía de Miqueas de la primera lectura, que será aquella que orientará, según la pregunta de los sabios que vienen de Oriente, ¿en dónde nacerá el Mesías? Y los sabios de Jerusalén hablarán de esa profecía de Miqueas. Tú, Belén de Éfrata, no eres la más pequeña e insignificante, de ti nacerá el Salvador. Pero esa imagen y esa profecía de Miqueas presenta una imagen encantadora de aquel que allí nacerá, el pastor. Pastoreará a su pueblo,
viene efectivamente a reunir. Y esa es una de las obras principales del buen pastor. Reúne, donde los seres humanos nos dividimos, donde entramos en conflictos, Él es capaz de reunir. Con un sello indeleble, como lo dice el profeta Miqueas, traerá la paz. Hermosísima imagen de ese niño que va a nacer, el pastor, que un día se presentará él mismo como el buen pastor, conoce a cada oveja por su nombre y entrega la vida por ellas. Pero el Salmo responsorial nos permite también evocar otra imagen hermosa del Antiguo Testamento que la realizará Jesús en plenitud. Y es con una intensidad con la cual suplica el salmista: Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos a tu viña, mira tu viña y visítala. Mira lo que tú mismo has plantado, el renuevo que tú cultivaste. Si nos reconocemos como rebaño del buen pastor, nos reconocemos como la viña consentida por el viñador, por el cultivador. Es una imagen hermosa que identifica al pueblo de la primera alianza y al pueblo de la nueva alianza, a la iglesia, la plantación de Dios. Pero será también Jesús quien un día se presentará como la viña. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos y sin mí nada pueden hacer. Y la tercera imagen que aparece de este Jesús que está presente, oculto en las entrañas de María, pero que es el Dios con nosotros y nacerá para traernos vida, es la imagen bella en otro lenguaje que presenta precisamente el texto a los hebreos de hoy, el sacerdote. Es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, pero un sacerdote que, a diferencia de los sacerdotes de la primera alianza, tenía que ofrecer repetidas veces sacrificios de animales para tratar de obtener en alguna manera el favor del Señor. Y aquí estamos ante un sumo sacerdote nuevo, Jesús, que entrega su propia vida. No es el ofrecimiento de un animal, es su propia vida donada por nosotros. Aquel que es capaz de decir: vivo de la voluntad de mi Padre, porque aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Exactamente como María, hágase en mí según tu palabra, y que gracias a ese don que hace de sí mismo, somos santificados y tenemos la vida nueva. Qué imagen tan hermosa la que nos presenta la iglesia en el cuarto domingo del Adviento. Este que nacerá, el Dios con nosotros, el que nos visita, es el pastor, es la vid, es también el sacerdote que nos conviene. Y una mujer excepcionalmente hermosa en su fe, excepcionalmente hermosa en su caridad que acompaña y que solicita presurosamente, se vuelve servicial, María Nuestra Señora, a quien invocamos nosotros no solamente como intercesora, ella es arca, ella nos hace presente a Jesús en cuanto es bendita y es la creyente dichosa por creer, sino que también se presenta como el gran modelo de la vida creyente, para que también nosotros seamos entonces portadores de Jesucristo en nuestro corazón, podamos recibir la bendición del Señor y ser signos de la bendición del Señor, nosotros mismos también, y podamos simultáneamente con esta María Nuestra Señora, arca, bendita también, creyentes dichosos por creer en el Señor y por permitir que su palabra se realice en nosotros. Bellísima presentación de la liturgia del cuarto domingo del Adviento en las puertas casi de la celebración de Navidad. Acojamos este regalo espiritual, esta riqueza de palabra de este cuarto domingo que nos permite disponernos cada vez más a celebrar con gozo, con verdadera alegría, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios con nosotros. Oremos un momento en silencio, interioricemos la palabra.